El corazón de Lucía se paralizó al descubrir al majestuoso caballo rojizo encadenado brutalmente al árbol, sus ojos oscuros reflejando un dolor tan profundo que le heló la sangre. Las cicatrices que recorrían su cuerpo contaban una historia de crueldad inimaginable, pero algo en la mirada del animal le susurró que sus destinos estaban entrelazados desde mucho antes de este encuentro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol de la tarde caía sobre las colinas polvorientas de San Miguel Aguacaliente, un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca. Lucía Hernández, una niña de 12 años con trenzas oscuras y ojos brillantes como estrellas, observaba por la ventana de su habitación cómo las nubes dibujaban figuras en el horizonte. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el alféizar mientras esperaba que el reloj marcara las 5, la hora en que su padre, Ramón, le permitía salir a explorar los alrededores de la hacienda. «Lucía, la tarea primero». La voz de su madre, Elena, resonó desde la cocina como si pudiera leer los pensamientos de su hija a través de las paredes de adobe. Lucía suspiró, cerrando su cuaderno de matemáticas. Los números habían dejado de tener sentido hace una hora. Su mente estaba en el arroyo, en las piedras brillantes que había descubierto la semana pasada, en el viejo roble donde los pájaros construían nidos elaborados. «Ya terminé, mamá», mintió, sabiendo que tendría que levantarse temprano mañana para completarla. Algunos secretos eran necesarios, pensó, mientras guardaba el cuaderno bajo su almohada. Elena apareció en la puerta limpiándose las manos en el delantal. Su rostro, marcado por el sol y los años de trabajo duro, mostraba una mezcla de desconfianza y resignación. «Muéstrame», exigió, extendiendo la mano. Lucía sintió un nudo en el estómago. Las mentiras siempre tenían consecuencias en su casa. «Bueno, casi terminé», admitió, bajando la mirada. «Solo me faltan 2 problemas. Lucía Fernanda Hernández Vega. En esta casa... La verdad es lo primero», completó Lucía, recitando el mantra familiar que su padre había establecido desde que tenía memoria. «Lo siento, mamá». Elena suavizó su expresión. A sus 40 años, recordaba perfectamente la inquietud de la juventud, ese anhelo de libertad que vibraba en el pecho como un colibrí atrapado. «Termina ahora, rápido. Tienes hasta las 5:30. El rostro de Lucía se iluminó. Media hora menos no era tan malo. Podría llegar hasta el arroyo si corría en lugar de caminar. «Gracias, mamá», exclamó, abrazando a Elena con tanta fuerza que casi la hace perder el equilibrio. «Cuidado con los barrancos y vuelve antes del anochecer», gritó Elena mientras Lucía ya atacaba los problemas de matemáticas con renovado entusiasmo. 30 minutos después, Lucía corría por el sendero que serpenteaba entre los arbustos espinosos y los nopales. Su mochila, un viejo bolso de cuero que había pertenecido a su abuelo, rebotaba contra su espalda al ritmo de sus pasos. Dentro llevaba su tesoro, una pequeña libreta donde dibujaba los animales y plantas que encontraba, una cantimplora con agua fresca y un sándwich de jamón y queso por si su exploración se alargaba más de lo previsto. El viento cálido acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma de tierra mojada y hierbas silvestres. Había llovido la noche anterior y el suelo estaba blando bajo sus zapatos gastados. Lucía conocía cada piedra, cada curva del camino hacia el arroyo. Lo había recorrido tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados, guiada solo por el sonido del agua chocando contra las rocas. Sin embargo, algo era diferente hoy. A medio camino, donde el sendero se dividía en 2, Lucía se detuvo. El camino de la derecha llevaba al arroyo, su destino habitual, pero el de la izquierda, más estrecho y menos transitado, conducía a una parte del bosque que su padre le había prohibido explorar.
Hay coyotes y serpientes, le había advertido Ramón, y los barrancos son traicioneros después de las lluvias. Lucía mordió su labio inferior, indecisa. Nunca había desobedecido directamente a su padre. Pequeñas mentiras, sí, como todos los niños. Pero una desobediencia clara era diferente. Miró hacia atrás, como si esperara ver a su padre observándola desde lejos y luego al cielo. Tenía tiempo suficiente antes del anochecer. Algo en su interior, una voz pequeña pero insistente, la empujaba hacia el camino prohibido. Una curiosidad que picaba como las espinas de los nopales cuando se clavaban en la piel. Respiró profundo y dio un paso hacia la izquierda. El sendero se estrechó casi de inmediato, obligándola a caminar con más cuidado. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre su cabeza, formando un túnel verde y dorado por donde se filtraban rayos de sol. El sonido del arroyo se desvaneció, reemplazado por el canto de pájaros desconocidos y el susurro de hojas secas bajo sus pies. Después de caminar durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el bosque se abrió en un pequeño claro. Lucía se detuvo en seco, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. En medio del claro, atado a un árbol con gruesas cadenas oxidadas, había un caballo. No era como los caballos de trabajo que tenía su tío Miguel en su rancho. Este era más grande, de un color rojizo brillante como la tierra de Oaxaca después de la lluvia. Su pelaje, aunque sucio y enmarañado, tenía un brillo casi sobrenatural bajo la luz del atardecer. Pero lo que hizo que Lucía contuviera la respiración no fue su belleza, sino su estado. El animal estaba flaco, con costillas visibles bajo la piel, y tenía marcas oscuras en los flancos que parecían cicatrices. Su cabeza colgaba, como si estuviera demasiado cansado para mantenerla erguida. «Dios mío», susurró Lucía, dando un paso hacia el claro. El relincho desesperado del caballo rompió el silencio del claro cuando Lucía dio otro paso hacia adelante. El animal levantó bruscamente la cabeza, con los ojos desorbitados por el miedo. Sus orejas se pegaron al cráneo y mostró los dientes en una clara advertencia. Lucía se detuvo, con el corazón martilleando contra su pecho. «Tranquilo», murmuró, extendiendo una mano en un gesto que pretendía ser calmante. «No voy a hacerte daño». El caballo resopló con fuerza, tirando de las cadenas que lo mantenían prisionero. El metal oxidado crujió, pero resistió, provocando que el animal relinchara de dolor cuando las argollas apretaron la piel ya herida de su cuello. «¡Para! ¡Te vas a lastimar más!», exclamó Lucía, olvidando momentáneamente su propio miedo ante el sufrimiento del animal. Se acercó un poco más, moviendo sus pies con cuidado sobre el suelo cubierto de hojas secas. Cada paso era calculado, lento, mientras mantenía sus ojos fijos en los del caballo. «Me llamo Lucía», dijo con voz suave, como si estuviera presentándose a un nuevo compañero de clase. «¿Quién te hizo esto?». El caballo resopló nuevamente, pero con menos fuerza. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos profundos, la observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Lucía notó que el animal temblaba ligeramente. No estaba segura si por agotamiento o por terror. «Debes tener mucha sed», continuó hablando mientras muy despacio abría su mochila y sacaba la cantimplora. «Tengo agua. ¿Quieres?». Destapó la cantimplora y vertió un poco de agua en la palma de su mano, ofreciéndola desde una distancia prudente. El aroma del agua fresca pareció despertar algo en el caballo, que estiró el cuello todo lo que las cadenas le permitían, tratando de alcanzarla. «Eso es», murmuró Lucía, dando un pequeño paso más. «Despacio». Cuando el hocico del caballo tocó su palma, bebiendo el agua con desesperación, Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si una corriente eléctrica pasara del animal a ella, una conexión instantánea que no podía explicar con palabras.
Volvió a llenar su mano 3 veces más, hasta que el caballo pareció satisfecho. Con cada trago, el animal se calmaba un poco más, y su mirada pasó del terror a algo parecido a la resignación. «Te han tratado muy mal, ¿verdad?», susurró Lucía, atreviéndose ahora a observar más de cerca las heridas del animal. Lo que vio la hizo contener la respiración. Además de las marcas de las cadenas en el cuello, el caballo tenía cicatrices largas y delgadas en los costados y las patas, como si hubiera sido golpeado repetidamente con algo afilado. Algunas heridas eran recientes, con costras oscuras. Otras parecían antiguas, líneas blancas sobre la piel rojiza. Alrededor de sus pezuñas, el barro y la sangre seca formaban una costra negra y maloliente. «¿Quién pudo hacerte algo así?», murmuró, sintiendo que las lágrimas ardían en sus ojos. El caballo la miró como si entendiera la pregunta, y por un momento Lucía juró que vio un reflejo de su propia tristeza en esos ojos profundos. Luego, para su sorpresa, el animal bajó la cabeza y la acercó a su pecho, en un gesto que parecía de rendición o quizás de confianza. Con manos temblorosas, Lucía acarició el cuello del caballo, evitando las zonas heridas. Su pelo, aunque enmarañado y sucio, era sorprendentemente suave. «Te voy a llamar Viento», decidió de repente, «porque deberías ser libre como el viento, no estar atado con estas horribles cadenas». Viento resopló suavemente, como si aprobara el nombre. Lucía sonrió por primera vez desde que había entrado en el claro. Sacó su sándwich de la mochila y lo desarmó, ofreciendo pequeños pedazos de pan al caballo, que los aceptó con delicadeza de sus dedos extendidos. Mientras Viento comía, Lucía examinó las cadenas. Estaban aseguradas con un candado viejo pero resistente que unía los extremos alrededor del tronco del árbol. No había forma de que pudiera romperlas con sus manos, ni siquiera con una piedra. «Tengo que buscar ayuda», dijo en voz alta. «No puedo dejarte así». El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Lucía sabía que debía regresar a casa pronto o sus padres se preocuparían, pero la idea de dejar a Viento solo en el bosque, hambriento y herido, le partía el corazón. «Voy a volver», prometió, mirando al caballo directamente a los ojos. «Mañana temprano. Te traeré más agua y comida, y encontraré la forma de liberarte». Como si entendiera, Viento golpeó suavemente el suelo con una pezuña. Lucía sonrió y le dio una última caricia antes de recoger su mochila. «Lo prometo», repitió, y se sorprendió a sí misma al descubrir cuánto significaba esa promesa. El camino de regreso pareció más largo y oscuro. Las sombras se alargaban entre los árboles y los sonidos del bosque al anochecer, el ulular de un búho, el crujido de ramas bajo patas invisibles, le parecieron repentinamente amenazadores. Pero su mente estaba demasiado ocupada con pensamientos sobre Viento como para sentir verdadero miedo. ¿Quién había dejado al caballo allí y por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba en el bosque? ¿Cómo podría liberarlo sin ayuda? Cuando finalmente salió del sendero a terreno conocido, el cielo ya estaba salpicado de estrellas. A lo lejos, las luces de su casa brillaban como faros en la oscuridad creciente. Lucía apretó el paso, sabiendo que estaba en problemas. Efectivamente, su padre la esperaba en el porche, con los brazos cruzados y el ceño fruncido bajo su sombrero de trabajo. «Lucía Fernanda», dijo con voz grave cuando ella se acercó. «Tu madre y yo estábamos a punto de salir a buscarte. ¿Dónde has estado?» Lucía abrió la boca para responder, pero se detuvo. No podía contarle a su padre sobre Viento, no todavía. Ramón Hernández era un hombre justo pero estricto. Si descubría que había desobedecido su prohibición de ir al bosque profundo, la castigaría durante semanas. Y lo que era peor, podría prohibirle volver a salir sola, lo que significaría que no podría ayudar a Viento. «Lo siento, papá»,
dijo finalmente, bajando la mirada. Estaba en el arroyo y encontré unas piedras muy bonitas. No me di cuenta de que era tan tarde. Ramón Hernández estudió el rostro de su hija durante un largo momento, como si buscara la verdad escondida tras sus palabras. Lucía mantuvo la mirada baja, sintiendo el peso de la mentira en sus hombros. Nunca antes había tenido un secreto tan grande. «Entra ya», dijo finalmente su padre. «Tu madre guardó tu cena, y la próxima vez respeta los horarios o no habrá más paseos sola». Lucía asintió, aliviada de que el interrogatorio no fuera más allá. Mientras pasaba junto a su padre hacia la puerta, sintió su mano grande y callosa detenerse sobre su hombro. «¿Estás bien, mija? Pareces preocupada». Por un segundo, la tentación de contarle todo fue abrumadora. Su padre siempre había sido su confidente, el hombre que le había enseñado a montar a caballo, a reconocer las plantas comestibles del bosque, a orientarse por las estrellas. Pero la imagen de Viento, solo y sufriendo, selló sus labios. «Solo estoy cansada, papá», respondió con una sonrisa forzada. «Y hambrienta». La cena transcurrió con normalidad aparente. Lucía respondió a las preguntas de su madre sobre la escuela. Comentó sobre los preparativos para la fiesta del pueblo que se acercaba. Incluso bromeó con su hermano menor, Diego, sobre su nueva afición a coleccionar insectos. Pero su mente estaba en el bosque, con un caballo rojizo cuyos ojos parecían contener todo el dolor del mundo. Esa noche, acostada en su cama, Lucía no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las heridas de Viento, sentía el temblor de su cuerpo bajo sus manos. Estaría pasando frío, tendría más sed. ¿Y si los coyotes lo atacaban en su estado vulnerable? Se levantó sigilosamente y sacó su libreta de dibujos. A la luz tenue de una pequeña lámpara, comenzó a trazar el plan para el día siguiente. Necesitaría agua, por supuesto, más de la que cabía en su cantimplora. Comida para Viento. Quizás manzanas del huerto o zanahorias de la huerta de su madre. Algo para limpiar sus heridas. Recordaba haber visto a su padre usar un ungüento especial cuando su caballo de trabajo, Capitán, se había lastimado una pata el año pasado. Y lo más importante, necesitaría una forma de romper esas cadenas. El problema era cómo conseguir todo sin despertar sospechas. Lucía mordió el extremo de su lápiz pensando. Mañana era sábado, no había escuela. Sus padres estarían ocupados con los preparativos para la fiesta de San Miguel, el santo patrono del pueblo. Su madre pasaría la mañana en la iglesia ayudando a decorar y su padre había prometido llevar a Diego a pescar. «Es perfecto», susurró para sí misma. Tendría varias horas libres. Con ese pensamiento reconfortante, finalmente se quedó dormida, su libreta abierta sobre el pecho y el lápiz aún entre los dedos. El amanecer llegó demasiado lento para su impaciencia. Lucía se despertó antes que el resto de la familia y se vistió rápidamente con jeans gastados y una camiseta vieja que no le importaría ensuciar. Recogió su pelo en una cola de caballo apretada y bajó a la cocina, donde preparó un desayuno sencillo para todos. Huevos revueltos con chorizo y tortillas calientes. ¡Qué madrugadora!, exclamó Elena al entrar en la cocina y encontrar la mesa puesta. «Y además cocinando. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi hija?». Lucía sonrió inocentemente. «Solo quería ayudar. Sé que tienes mucho trabajo hoy en la iglesia». Su madre la miró con sospecha, pero el aroma del café recién hecho pareció distraerla. «Gracias, mija. Es muy considerado de tu parte». Cuando toda la familia estuvo reunida alrededor de la mesa, Lucía esperó el momento oportuno para presentar su plan. «Mamá, papá», comenzó casualmente mientras servía más jugo de naranja. «Estaba pensando en ir a visitar a la abuela Sofía hoy.
Hace tiempo que no la veo y mencionó que quería enseñarme a hacer esas galletas de canela que tanto me gustan. No era exactamente una mentira. Su abuela vivía al otro lado del pueblo y efectivamente había mencionado las galletas hace 2 meses. Además, para llegar a su casa, Lucía tendría que pasar cerca del sendero que llevaba al bosque. Era la coartada perfecta. Ramón y Elena intercambiaron una mirada, ese tipo de comunicación silenciosa que los padres parecen desarrollar después de años juntos. «Me parece bien», dijo finalmente su padre, «pero debes estar de vuelta antes del anochecer, sin excepciones esta vez». «Gracias, papá, lo prometo». Lucía contuvo la urgencia de saltar de alegría. Después del desayuno, mientras sus padres se preparaban para sus respectivas actividades, Lucía puso en marcha su plan. De la despensa tomó varias manzanas y zanahorias que guardó en su mochila junto con un pequeño paquete de galletas saladas. Del botiquín familiar, cuando nadie miraba, tomó prestado el ungüento medicinal que su padre usaba para los animales y algunas vendas limpias. El problema de las herramientas para romper las cadenas fue más complicado. Sabía dónde guardaba su padre las herramientas, en un cobertizo cerrado detrás de la casa, pero la llave siempre colgaba de su llavero. Lucía estaba a punto de rendirse cuando recordó algo. El verano pasado, Diego había roto accidentalmente la cerca del gallinero con una vieja palanca que había encontrado enterrada en el huerto. Su padre la había confiscado y, si mal no recordaba, la había dejado junto al pozo, prometiendo llevarla al cobertizo, pero olvidándolo después. Efectivamente, la palanca seguía allí, oxidada pero sólida. Lucía la tomó y la escondió en un arbusto cerca del camino principal. La recogería de camino al bosque. Era demasiado grande para llevarla a casa sin levantar sospechas. A las 10 de la mañana, con su mochila bien provista y la excusa de visitar a la abuela, Lucía se despidió de su familia. Elena le entregó una pequeña canasta con tamales recién hechos. «Para la abuela Sofía», dijo, besando la frente de su hija. «Dale mis saludos y dile que iré a verla después de la fiesta». Lucía asintió, sintiendo una punzada de culpa. Tendría que visitar realmente a su abuela, aunque fuera brevemente, para mantener su coartada. En cuanto estuvo fuera de la vista de la casa, corrió hacia el arbusto donde había escondido la palanca. La herramienta era pesada y tosca, pero era su mejor opción. La ocultó entre los pliegues de su chamarra y aceleró el paso hacia el bosque. El sendero parecía diferente a la luz del día, menos amenazador pero igual de misterioso. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo. Pájaros de colores brillantes saltaban de rama en rama, y el aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Lucía caminaba con determinación, repasando mentalmente los pasos a seguir. Primero atendería las heridas de viento, luego intentaría romper las cadenas. Si no lo conseguía hoy, al menos el caballo estaría más cómodo mientras buscaba otra solución. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no oyó las voces. Se detuvo en seco, con el corazón latiendo furiosamente. Alguien más estaba en el bosque y por el sonido, no muy lejos del claro donde había encontrado a Viento. Lucía se agazapó rápidamente detrás de un grueso tronco caído, abrazando la palanca contra su pecho. Con movimientos cautelosos, se arrastró sobre las hojas secas hasta encontrar una posición desde donde pudiera ver sin ser vista. Las voces se hacían más claras ahora, ásperas y masculinas. «Te dije que era una estupidez dejarlo aquí», gruñó una voz grave. «La gente del pueblo viene a este bosque. Alguien podría encontrarlo». «Nadie viene a esta parte, Javier», respondió una segunda voz, más joven pero igualmente dura. «Además, ¿qué querías que hiciera?»
¿Llevármelo a casa después de lo que hizo? Lucía se asomó con cuidado entre las hojas de un arbusto. En el claro estaban dos hombres. El más alto y corpulento, presumiblemente Javier, vestía botas de cuero gastado y una chaqueta de mezclilla sucia. Su rostro curtido por el sol mostraba una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El otro hombre era más delgado, con un bigote fino y un sombrero negro que sombreaba sus ojos. Entre ellos, Viento permanecía inmóvil, con la cabeza baja, como si quisiera hacerse invisible. Lucía notó con horror que el caballo tenía nuevas marcas en los flancos, rojizas y recientes. «Este animal vale más muerto que vivo», dijo Javier, pateando la tierra cerca de las pezuñas de Viento. El caballo se estremeció, pero no retrocedió. «Después de lo que le hizo a Eduardo, debimos haberlo sacrificado. El jefe quiere recuperar algo de la inversión», respondió el hombre del sombrero negro, sacando un cigarrillo y encendiéndolo. «Dice que si lo domamos bien, todavía podría servir para las carreras clandestinas». «¿Domar a este demonio?». Javier escupió en el suelo con desprecio. «¿Ya viste lo que le pasó a Eduardo cuando lo intentó? El cabrón casi le arranca el brazo de una mordida». El corazón de Lucía latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Estos hombres debían ser los responsables del estado de Viento, y por lo que decían, el caballo había atacado a alguien llamado Eduardo, probablemente en defensa propia. «El jefe dijo que vendría mañana», continuó el hombre del sombrero negro, expulsando una nube de humo. «Trae a ese domador de Veracruz, el que trabajó en el circo. Si alguien puede quebrar a este animal, es él». «Pues yo no pienso acercarme», afirmó Javier, sacando una botella de su chaqueta y dando un largo trago. «¿Le trajiste agua al menos?». El hombre del sombrero negro señaló un cubo oxidado a pocos metros de Viento. «Ahí tiene. No voy a arriesgarme a que me muerda por darle de beber en la boca como si fuera un maldito caballo de exhibición». Lucía apretó los puños con rabia. El cubo estaba claramente fuera del alcance de Viento. Las cadenas no le permitirían estirarse lo suficiente para beber. «¿Y comida?», preguntó Javier. «¿Para qué? Si mañana lo van a matar o domar, da igual». El hombre del sombrero negro arrojó la colilla del cigarrillo al suelo y la aplastó con la bota. «Vámonos ya. Tengo sed y la cantina del charro abre en media hora». Javier asintió, dando un último vistazo al caballo. Por un momento, Lucía creyó ver algo parecido a la compasión en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Si el jefe cambia de opinión, yo mismo le pegaré un tiro», murmuró, tocando algo en su cinturón que Lucía no pudo ver claramente. Sería más misericordioso que lo que le espera con ese domador. Los hombres se alejaron, tomando un sendero diferente al que Lucía había usado. Sus voces se desvanecieron entre los árboles, dejando tras ellos un silencio opresivo. Lucía esperó 5 minutos completos, contando los segundos en su cabeza, antes de atreverse a salir de su escondite. Con pasos cautelosos entró al claro, sosteniendo la palanca como un arma, aunque no sabía cómo la usaría contra 2 hombres adultos si regresaban. «Viento», llamó suavemente. El caballo levantó la cabeza de inmediato, sus orejas irguiéndose en atención. Cuando reconoció a Lucía, un suave relincho escapó de su garganta, casi como un saludo. «También me alegro de verte», sonrió ella, acercándose con más confianza. «Te traje comida y algo para esas heridas». Viento parecía recordarla. No mostró el miedo del día anterior, sino que estiró el cuello hacia ella tanto como las cadenas le permitían. Lucía dejó la palanca en el suelo y abrió su mochila, sacando una manzana que ofreció con la palma abierta. El caballo la tomó delicadamente, triturándola con sus grandes dientes amarillentos. Lucía aprovechó para examinar las nuevas heridas. Eran marcas de látigo, sin duda, probablemente infligidas recientemente por uno de aquellos hombres o por el misterioso jefe
que habían mencionado. «No dejaré que ese domador te haga daño», prometió mientras sacaba el ungüento medicinal y las vendas. «Pero tengo que sacarte de aquí hoy mismo». Con cuidado, comenzó a limpiar las heridas con agua de su cantimplora. Viento se estremeció al contacto con algunas de las más profundas, pero no intentó morderla ni alejarse. Era como si entendiera que intentaba ayudarlo. «Eres muy valiente», susurró Lucía, aplicando el ungüento. «Mi papá dice que los caballos son los animales más nobles que existen, que pueden sentir cosas que nosotros ni imaginamos». Mientras trabajaba, Lucía reflexionaba sobre lo que había escuchado. Carreras clandestinas. Su padre había mencionado algo sobre eso una vez, durante una cena en que no creían que ella estaba escuchando. Hablaba con un amigo sobre hombres que organizaban carreras ilegales de caballos, donde se apostaban grandes sumas de dinero y los animales eran tratados como máquinas desechables. Si no ganan, los descartan, había dicho su padre con disgusto. Los fuerzan hasta que se rompen y entonces buscan otro. Viento debía ser uno de esos caballos. Quizás había sido demasiado salvaje para las carreras, o tal vez había perdido algunas, y ahora querían domarlo a la fuerza o sacrificarlo. «No lo permitiré», dijo en voz alta, más para sí misma que para el caballo. «Te lo juro, Viento». Una vez terminó con las heridas, Lucía le dio las zanahorias y las galletas saladas que el animal devoró con avidez. Después, arrastró el cubo de agua hasta ponerlo a su alcance y Viento bebió largamente, salpicando gotas que brillaban como cristales bajo la luz del sol filtrada entre las hojas. «Ahora la parte difícil», murmuró Lucía recogiendo la palanca del suelo. Las cadenas parecían incluso más resistentes a la luz del día. Estaban oxidadas, pero gruesas, diseñadas para contener a un animal mucho más fuerte que un caballo. El candado era grande y viejo, pero sólido. Lucía insertó el extremo de la palanca en el aro que unía las cadenas al tronco del árbol. Apoyó todo su peso, tirando con toda la fuerza que sus 12 años podían reunir. El metal crujió, pero no cedió. «Vamos», gruñó reajustando su posición y tirando de nuevo. Después de varios intentos, con el sudor resbalando por su frente y las manos adoloridas por el esfuerzo, Lucía tuvo que admitir que no funcionaría. La palanca podría haber abierto una cerca o una puerta ligera, pero estas cadenas eran demasiado para ella. Se sentó en el suelo, tratando de no llorar de frustración. El sol ya estaba alto en el cielo. Debían ser cerca de las 12. Los hombres habían dicho que el jefe vendría mañana con el domador. No tenía tiempo. «Necesito ayuda», admitió finalmente. «¿Pero quién?» No podía acudir a sus padres. Si les contaba sobre Viento, tendría que admitir que había desobedecido la prohibición de su padre de ir al bosque profundo. Además, si estos hombres eran tan peligrosos como parecían, no quería involucrar a su familia. Lucía acarició el cuello de Viento, pensativa. El caballo resopló suavemente, como si quisiera animarla. Sus ojos oscuros parecían entender la gravedad de la situación. «Tengo que irme ahora», le dijo recogiendo su mochila, «pero volveré, te lo prometo». Viento relinchó, un sonido que a Lucía le pareció de despedida. Se alejó del claro con el corazón pesado, mirando hacia atrás varias veces hasta que los árboles ocultaron completamente al caballo. Mientras caminaba por el sendero, su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba a alguien que no hiciera preguntas, que entendiera la urgencia sin necesidad de explicaciones detalladas. Alguien que no corriera a contarles a sus padres. Y entonces, como si el bosque mismo le susurrara la respuesta, Lucía supo a quién acudir. Su abuela Sofía. La idea era tan obvia que se preguntó cómo no había pensado en ella antes. Su abuela, con sus 78 años, había vivido toda su vida en San Miguel, Aguacaliente. Conocía el bosque mejor que nadie. De joven había sido curandera y recolectaba hierbas medicinales en los rincones más remotos.
Y lo más importante, siempre había tenido una conexión especial con los animales. Los animales tienen alma, Lucía, solía decirle mientras le enseñaba a distinguir las hierbas en su pequeño huerto. No como la nuestra, pero alma al fin y al cabo, y las almas reconocen a las almas afines. Además, su abuela era la única persona a quien había prometido visitar hoy. Si no aparecía por su casa, podría levantar sospechas. Con nueva determinación, Lucía aceleró el paso hacia el pueblo. El camino desde el bosque hasta la casa de su abuela le tomaría unos 40 minutos, a paso rápido. Llevaba la canasta con los tamales que su madre había enviado, ahora algo aplastada por su aventura en el bosque. San Miguel Aguacaliente era un pueblo pequeño pero pintoresco, con casas de colores brillantes y calles empedradas que serpenteaban colina arriba. Los preparativos para la fiesta patronal estaban en pleno apogeo. Los vecinos colgaban banderines y luces de colores entre los postes, y el aroma de comida siendo preparada flotaba en el aire. Lucía trató de pasar desapercibida, evitando las miradas curiosas y los saludos de conocidos. Lo último que necesitaba era que alguien le preguntara por qué parecía tan agitada o por qué su ropa estaba manchada de tierra y hierba. La casa de su abuela Sofía estaba en el extremo este del pueblo, una construcción antigua de adobe pintada de un intenso color azul cobalto. Un jardín desbordante de plantas medicinales y flores de todos los colores rodeaba la vivienda, y el camino de entrada estaba flanqueado por 2 naranjos cargados de frutos. Lucía llamó a la puerta con 3 golpes suaves, el código que tenían desde que era pequeña. Casi inmediatamente, como si la estuviera esperando, la puerta se abrió. Sofía Vega era pequeña y menuda, con un rostro arrugado como una pasa, pero sus ojos negros brillaban con la vitalidad de una mujer mucho más joven. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en una larga trenza que caía sobre su hombro izquierdo. Vestía una blusa bordada con flores multicolores y una falda larga de algodón azul. «Lucía», dijo su abuela, y no era una pregunta sino una constatación, como si hubiera sabido que vendría. «Pasa, niña, el agua ya está hirviendo para el té». Lucía siguió a su abuela al interior de la casa, sorprendida como siempre por la capacidad de Sofía para anticiparse a las visitas. El aire dentro olía a canela y hierbas secas. Las paredes estaban decoradas con cuadros de santos católicos mezclados con pequeños amuletos indígenas, reflejando la fe mixta que su abuela practicaba. «Mamá te manda estos tamales», dijo Lucía, entregando la canasta. «Y sus saludos. ¡Qué detalle! Los tamales de Elena siempre han sido los mejores del pueblo», respondió Sofía, dejando la canasta sobre una mesa de madera tallada. «Pero no viniste por las galletas de canela que te prometí, ¿verdad?» Lucía se quedó inmóvil. «¿Cómo lo supiste?» Su abuela sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos formando un mapa de años vividos intensamente. «Tus ojos, mija. Siempre has tenido unos ojos que no pueden mentir. Están inquietos, como cuando tienes un secreto demasiado grande para guardarlo tú sola». Sofía sirvió té de hierbas en 2 tazas de barro, añadiendo una cucharada de miel a cada una. El aroma reconfortante invadió la pequeña cocina. «Siéntate», indicó señalando una silla junto a la mesa, «y cuéntame qué te tiene tan preocupada». Lucía dudó solo un instante. Luego, como una represa que se rompe, las palabras comenzaron a fluir. Le contó todo: su desobediencia al explorar el sendero prohibido, el descubrimiento de Viento, las horribles cadenas, las heridas, su intento fallido de liberarlo. Finalmente, le habló de la conversación que había escuchado entre los 2 hombres y el terrible destino que esperaba al caballo si no hacían algo pronto. Sofía escuchó en silencio sin interrumpir, sus ojos entornados en concentración. Cuando Lucía terminó su relato, la anciana suspiró profundamente. «Los Navarro»,
murmuró, más para sí misma que para su nieta. ¿Los conoces, abuela?, preguntó Lucía, sorprendida. Conozco a todos en este pueblo, incluso a los que sería mejor no conocer. Sofía tomó un sorbo de té antes de continuar. Javier Navarro y su hermano menor, Manuel, trabajan para Osvaldo Fuentes, dueño del rancho El Despertar al otro lado de las colinas. No son buena gente, Lucía. Se dedican a las peleas de gallos, las carreras ilegales y cosas peores. El corazón de Lucía se hundió. Entonces, ¿no puedes ayudarme? No he dicho eso. Sofía dejó su taza y miró a su nieta directamente a los ojos. Lo que digo es que debemos ser muy cuidadosos. Esta gente no juega limpio. Entonces, ¿me ayudarás a liberar a Viento? La anciana se levantó y se acercó a un viejo baúl de madera que descansaba en una esquina de la cocina. Lo abrió con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello y rebuscó en su interior. Primero necesito ver a este caballo por mí misma, dijo mientras sacaba un paquete envuelto en tela de algodón. Hay algo en tu historia que me resulta familiar. ¿Qué quieres decir? Sofía desenvolvió el paquete, revelando un cuchillo de aspecto antiguo con empuñadura de hueso tallado. Este cuchillo era de tu abuelo. La hoja está hecha con un acero especial, más fuerte que el normal. Podría cortar esas cadenas si son como las describes. Lucía tomó el cuchillo con reverencia. Nunca había conocido a su abuelo, que había muerto antes de que ella naciera, pero su padre y su abuela siempre hablaban de él con gran respeto. Pero abuela, si vamos al bosque y nos descubren esos hombres, no iremos ahora, la interrumpió Sofía, volviendo a sentarse. Sería demasiado arriesgado con la luz del día. Tendremos que esperar hasta la noche. La noche. Lucía sintió un escalofrío. Nunca había estado en el bosque después del anochecer. La idea la aterrorizaba casi tanto como la posibilidad de que Viento fuera lastimado al día siguiente. Pero le prometí a papá que volvería antes del anochecer, y dijiste que esos hombres son peligrosos. Lo son, confirmó Sofía, con una sombra cruzando su rostro. Por eso mismo debemos actuar cuando sea menos probable que estén vigilando al caballo. Y en cuanto a tu padre... La anciana sonrió misteriosamente. Digamos que puedo encargarme de eso. ¿Cómo vas a convencer a papá?, preguntó Lucía, intrigada por la seguridad en la voz de su abuela. Sofía se levantó con la agilidad sorprendente que conservaba a pesar de su edad y se dirigió a un pequeño aparador de madera. De uno de los cajones sacó un teléfono móvil, tan anticuado que Lucía apenas lo reconoció como tal. Tu abuelo siempre decía que hay que adaptarse a los tiempos, comentó la anciana con una sonrisa traviesa. Aunque yo prefiero las cosas a la antigua, este cacharro tiene sus ventajas. Marcó un número que parecía saberse de memoria y esperó. Lucía observaba fascinada cómo su abuela, que rechazaba la mayoría de las tecnologías modernas, manejaba el teléfono con sorprendente familiaridad. Elena, sí, soy yo, Sofía. Sí, Lucía está aquí conmigo. Está bien, no te preocupes. Mira, me gustaría pedirte un favor. La niña me está ayudando con unas hierbas medicinales que necesito recolectar para doña Mercedes, ya sabes, para su artritis. Sí, es bastante trabajo. Me preguntaba si podría quedarse a dormir aquí esta noche. Oh, entiendo, la fiesta del pueblo. No, no es problema. Puedo llevarla yo misma mañana temprano. ¿De verdad? Gracias, Elena. Dale mis saludos a Ramón. Sí, no te preocupes. La cuidaré bien. Sofía colgó y miró a su nieta con una sonrisa triunfal. Asunto resuelto. Te quedarás conmigo esta noche. ¿Así de fácil?, preguntó Lucía, sorprendida por la rapidez con que su abuela había manipulado la situación. Tu madre confía en mí, respondió Sofía con un encogimiento de hombros. Además, no es completamente una mentira.
Realmente necesito recolectar esas hierbas para doña Mercedes. La anciana volvió a la mesa y tomó un sorbo de su té, que ya se había enfriado. Ahora tenemos que prepararnos. Ir al bosque de noche no es cosa de juego, especialmente si vamos a enfrentarnos a esas cadenas. Durante las siguientes horas, Lucía y su abuela elaboraron un plan detallado. Sofía sacó de diversos escondites en la casa una serie de herramientas y objetos que Lucía jamás habría imaginado que su abuela poseyera. Una linterna potente pero discreta, un par de alicates de gran tamaño, una cuerda resistente y una pequeña bolsa de cuero llena de hierbas. ¿Para qué son las hierbas?, preguntó Lucía mientras observaba a su abuela preparar una mezcla en un mortero. Para el caballo, respondió Sofía sin levantar la vista de su trabajo. Si está tan maltratado y asustado como dices, necesitaremos calmarlo antes de intentar liberarlo. Estas hierbas mezcladas con miel harán que confíe más en nosotros. ¿Cómo sabes tanto de caballos, abuela? Sofía detuvo su labor y por un instante una sombra de nostalgia cruzó su rostro. No te he contado mucho sobre mi juventud, ¿verdad? Lucía negó con la cabeza, súbitamente interesada. Antes de conocer a tu abuelo, trabajé en un rancho, comenzó la anciana, retomando su mezcla de hierbas. No el despertar, sino otro que ya no existe, la luna plateada. Era un lugar hermoso, con decenas de caballos. Mi padre era el capataz y yo aprendí todo sobre esos nobles animales. ¿Por eso sabes cómo tratarlos? En parte, asintió Sofía, pero también porque entiendo su espíritu. Los caballos son criaturas de libertad, Lucía. Están hechos para correr con el viento, no para ser encadenados. Cuando les robas eso, algo dentro de ellos se rompe. Lucía pensó en viento, en sus ojos profundos y tristes, y entendió exactamente a qué se refería su abuela. Sin embargo, continuó Sofía, hay algo en tu descripción de este caballo que me resulta familiar. Dices que es de color rojizo, como la tierra de Oaxaca después de la lluvia. ¿Notaste alguna marca particular en él? Lucía cerró los ojos, intentando recordar cada detalle del caballo. Tenía muchas cicatrices, pero creo que vi algo en su pata trasera derecha, como una mancha blanca en forma de media luna. Sofía dejó caer el mortero, que rebotó en la mesa con un golpe seco. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás segura? Bastante segura, respondió Lucía, sorprendida por la reacción de su abuela. ¿Por qué? ¿Es importante? Podría ser, murmuró Sofía, más para sí misma que para su nieta, después de tantos años. Pero no, es imposible. ¿Qué es imposible, abuela? La anciana sacudió la cabeza, como alejando un pensamiento persistente. Nada, niña. Historias viejas que no vienen al caso ahora. Concentrémonos en nuestro plan. El resto de la tarde lo pasaron refinando los detalles. Comerían temprano y partirían cuando el sol comenzara a ponerse, aprovechando los últimos rayos para orientarse en el bosque. Sofía insistió en que Lucía descansara un poco antes de la expedición, y aunque la niña protestó, el cansancio acumulado de las emociones y el esfuerzo físico pronto la venció. Cuando Lucía despertó, el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas y doradas. Su abuela había preparado una cena ligera de quesadillas y frijoles, que comieron en silencio, cada una absorta en sus pensamientos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Sofía finalmente, mientras guardaba las herramientas en una mochila de lona desgastada. Podríamos buscar ayuda, quizás hablar con don Miguel, el veterinario. No hay tiempo, respondió Lucía con firmeza. Para cuando convenzamos a alguien, esos hombres ya habrán vuelto con el domador. Tenemos que hacerlo esta noche. La determinación en los ojos de su nieta pareció convencer a Sofía, que asintió gravemente. Muy bien, pero prométeme que seguirás mis instrucciones al pie de la letra. El bosque es peligroso de noche, y esos hombres lo son aún más.
Lo prometo, abuela. El sol ya se había ocultado cuando salieron de la casa. Sofía había insistido en que se vistieran con ropa oscura para pasar desapercibidas. La anciana llevaba un chal negro sobre los hombros y pantalones que debieron pertenecer a su esposo, ajustados a su pequeña figura con un cinturón. Lucía se había puesto una sudadera negra que su abuela había encontrado en el fondo de un armario. El pueblo estaba animado con los preparativos finales para la fiesta del día siguiente. Luces de colores colgaban entre las casas y el aroma de comida y el sonido de música llegaban desde la plaza central. Sofía y Lucía bordearon el pueblo por callejuelas secundarias, evitando encuentros que pudieran retrasar su misión. «Tu padre debe estar en la reunión del comité de la fiesta», comentó Sofía mientras avanzaban hacia el límite del pueblo. «No hay peligro de que nos vea». A medida que dejaban atrás las últimas casas, la oscuridad se hacía más densa. Sofía sacó la linterna, pero no la encendió. «Esperaremos a estar en el bosque», explicó. «Aquí la luz podría alertar a alguien». Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La noche transformaba el paisaje familiar en algo extraño y amenazante. Los arbustos proyectaban sombras que parecían moverse, y cada ruido, el ulular de un búho, el crujir de ramas bajo sus pies, la hacía sobresaltarse. «Tengo miedo», admitió en voz baja, avergonzada de su propia debilidad. «El miedo es sabio cuando se le escucha correctamente», respondió Sofía tomando su mano. «No te dice que huyas, sino que seas cautelosa. Es diferente». Cuando llegaron al inicio del sendero que se adentraba en el bosque, Sofía encendió por fin la linterna, ajustando la intensidad al mínimo necesario para ver sin llamar demasiado la atención. «¿Recuerdas el camino?», preguntó a Lucía. «Sí», respondió la niña, señalando la bifurcación que se veía a unos metros. «Es por allí, el camino de la izquierda». Avanzaron en silencio, con Lucía guiando y Sofía sosteniendo la linterna. El bosque nocturno era un mundo completamente distinto al que Lucía conocía. Los árboles, que durante el día parecían amigables y protectores, ahora se alzaban como figuras amenazantes. El viento entre las hojas creaba susurros que sonaban casi como voces. A medida que se acercaban al claro, Lucía sintió que su corazón latía cada vez más fuerte. 1000 preocupaciones asaltaban su mente. ¿Y si Viento ya no estaba allí? ¿Y si los hombres habían vuelto? ¿Y si no lograban romper las cadenas? «Apaga la linterna», susurró cuando reconoció los árboles que bordeaban el claro. «Estamos cerca». Sofía obedeció sin cuestionar, sumergiendo el sendero en una oscuridad casi total. La luna, por fortuna, estaba casi llena esa noche y su luz plateada se filtraba entre las ramas, proporcionando suficiente claridad para no tropezar. «Espera», murmuró Sofía, sujetando a su nieta por el brazo. «Escucha primero». Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. El bosque nocturno estaba vivo con sonidos. El murmullo del viento, el ocasional ulular de un búho, el crujir de ramas bajo patas invisibles de animales pequeños. Pero no se oían voces humanas, ni pasos, ni el sonido metálico de las cadenas. «Creo que no hay nadie», dijo Lucía en voz baja. «Vamos». Avanzaron con extrema cautela hasta el borde del claro. Lucía fue la primera en verlo. Viento seguía allí, su silueta oscura recortada contra el suelo más claro del claro, bañado por la luz lunar. El caballo parecía estar dormitando de pie, con la cabeza baja y una pata ligeramente flexionada. «Ahí está», susurró con alivio. Sofía entrecerró los ojos para ver mejor en la penumbra. Cuando finalmente distinguió la figura del caballo, su respiración se cortó con un pequeño jadeo. «¿Abuela?» Lucía la miró preocupada. «¿Estás bien?» Sí,
respondió la anciana, pero su voz sonaba extraña, casi temblorosa. «Es solo que... Vamos, acerquémonos despacio». Salieron de entre los árboles y entraron al claro con pasos medidos, procurando no hacer ruido. A pesar de su cautela, cuando estaban a unos 10 metros, Viento levantó bruscamente la cabeza, sus orejas irguiéndose en alerta. Un relincho de alarma escapó de su garganta y comenzó a tirar de las cadenas, agitándose nerviosamente. «Tranquilo, Viento, soy yo, Lucía», llamó la niña en voz baja pero clara. El caballo dejó de tirar de las cadenas, pero su postura seguía siendo tensa, lista para huir o defenderse. «Déjame intentar algo», dijo Sofía, sacando de su bolsillo la mezcla de hierbas y miel que había preparado. La extendió en su palma abierta y dio un paso adelante, cantando en voz baja una melodía suave que Lucía no reconoció. Para asombro de la niña, Viento pareció calmarse casi de inmediato. Sus orejas se movieron hacia adelante y su respiración, antes agitada, comenzó a normalizarse. Con cautela, el caballo estiró el cuello hacia la mano extendida de Sofía. «Eso es precioso», murmuró la anciana en un tono que Lucía jamás había escuchado en ella, una mezcla de ternura y autoridad. «Recuerda, estamos aquí para ayudarte». Viento olisqueó la mezcla y luego la lamió de la palma de Sofía. La anciana aprovechó para acercarse más, hasta quedar junto al animal. Con movimientos lentos pero seguros, comenzó a acariciar su cuello y su cara, murmurando palabras que Lucía no podía entender del todo, como si fueran en una lengua antigua que solo el caballo y ella conocieran. «Es increíble», susurró Lucía, acercándose también. «Es como si te conociera». «Los caballos tienen memoria larga», respondió Sofía, sin dejar de acariciar a Viento. «Y también la tienen algunas personas». Había algo en la forma en que su abuela miraba al caballo que intrigó a Lucía. No era solo compasión o el cariño natural que Sofía sentía por todos los animales. Era algo más profundo, casi como reconocimiento. «Abuela, tú...» «Ahora no», la interrumpió Sofía con suavidad. «Primero liberémoslo». Sacó el cuchillo de su abuelo de la mochila y lo puso en manos de Lucía. «Tú lo encontraste, tú debes liberarlo, es lo justo». Lucía tomó el cuchillo, sorprendida por su peso y la extraña calidez que parecía emanar de la empuñadura de hueso. Se acercó a las cadenas, examinándolas a la luz de la luna. Eran incluso más gruesas de lo que recordaba, pero el punto débil era evidente. El eslabón que conectaba con el candado mostraba signos de óxido avanzado. «Aquí», señaló, colocando la hoja contra el metal. «Creo que puedo cortarlo aquí». «Hazlo con decisión», instruyó Sofía. Un movimiento firme y continuo. Lucía respiró hondo, ajustó su agarre en la empuñadura y comenzó a cerrar el eslabón oxidado. El metal chirrió, un sonido que en el silencio del bosque parecía ensordecedor. Viento se tensó, pero Sofía continuó acariciándolo y susurrándole, manteniendo su atención lejos del trabajo de Lucía. El cuchillo era sorprendentemente eficaz. Con cada movimiento, penetraba más profundamente en el metal corroído. Lucía sentía los músculos de sus brazos arder por el esfuerzo, pero no se detuvo. Pensó en las cicatrices de Viento, en el domador que vendría al día siguiente, en la crueldad de los hombres que lo habían encadenado, y eso le dio fuerzas para continuar. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, el eslabón cedió con un chasquido metálico. Las cadenas se aflojaron, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, Viento podía moverse libremente. «Lo hicimos», susurró Lucía, tan emocionada que sentía ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Sofía sonrió, con los ojos brillantes a la luz de la luna. «Ahora debemos irnos de aquí, rápido, antes de que alguien pueda haber escuchado».
Pero había un problema que no habían considerado. Viento, aunque libre de las cadenas, no parecía dispuesto a moverse. Permanecía en el mismo lugar, como si estuviera demasiado asustado o confundido para entender que podía irse. «¿Qué le pasa?», preguntó Lucía preocupada. «Ha estado encadenado tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente la libertad», respondió Sofía con tristeza. «Tendremos que guiarlo». La anciana sacó la cuerda que había traído y con una habilidad que sorprendió a Lucía, improvisó una cabezada simple que colocó sobre Viento. El caballo aceptó el arnés sin protestar, como si confiara completamente en ella. «¿A dónde lo llevamos?», preguntó Lucía mientras recogía rápidamente las herramientas. «A mi casa, por ahora», respondió Sofía. «Tengo un pequeño cobertizo en la parte trasera que puede servirle de refugio temporal. Mañana decidiremos qué hacer con él». Con Sofía guiando a Viento por la improvisada rienda y Lucía caminando a su lado, comenzaron el regreso por el sendero del bosque. El caballo los seguía dócilmente, aunque cada pocos pasos se detenía y miraba hacia atrás, como si no pudiera creer que realmente estaba alejándose de aquel lugar. «Le costará adaptarse», comentó Sofía, notando la inquietud del animal. «Ha sufrido mucho a manos de los humanos, pero ahora está a salvo», afirmó Lucía, acariciando el cuello de Viento. «Nunca más volverá a ese lugar». Habían avanzado quizás la mitad del camino cuando un sonido los paralizó. Voces humanas acercándose por el sendero, acompañadas por el haz de una linterna que se movía entre los árboles. «Maldita sea», murmuró Sofía, tirando suavemente de la cuerda para detener a Viento. «Son ellos». Lucía sintió que el pánico la invadía. Las voces estaban demasiado cerca y en el estrecho sendero no había dónde esconderse con un caballo. «¿Qué hacemos?», susurró, aterrada. Sofía miró rápidamente a su alrededor, evaluando sus opciones. Sus ojos se detuvieron en un pequeño desvío del sendero principal, apenas visible entre la vegetación. «Por allí», indicó en voz baja. «Es un camino antiguo, casi olvidado. Lo usaba en mi juventud para recoger hierbas. Nos llevará por un rodeo, pero es nuestra única oportunidad». Tiraron de Viento hacia el sendero secundario justo cuando las luces de la linterna iluminaron el tramo de camino donde habían estado segundos antes. El caballo pareció entender el peligro. Lo siguió silenciosamente, sin relinchar ni hacer movimientos bruscos. El nuevo sendero era estrecho y difícil, con ramas bajas que les obligaban a agacharse constantemente y raíces que sobresalían del suelo como trampas para los desprevenidos. Avanzaban lentamente, con Sofía al frente y Lucía cerrando la marcha, atentos a cualquier sonido que indicara que los hombres los habían descubierto. «Parece que se dirigen al claro», susurró Lucía cuando las voces comenzaron a alejarse. «¿Crees que hayan notado algo sospechoso?». «No lo sé», respondió Sofía, deteniéndose un momento para orientarse. «Pero cuando descubran que el caballo no está, comenzarán a buscarlo. Tenemos que darnos prisa». Continuaron avanzando por el sendero olvidado, que serpenteaba entre la vegetación más densa del bosque. A pesar de la oscuridad y lo difícil del terreno, Sofía se movía con la seguridad de quien conoce el camino de memoria. «¿Cómo sabes por dónde ir?», preguntó Lucía, asombrada por la orientación de su abuela en la penumbra. «Hay caminos que el cuerpo no olvida, aunque la mente los haya dejado atrás», respondió Sofía enigmáticamente. Luego, acariciando el cuello de Viento, añadió en voz baja: «Como hay rostros que el corazón reconoce, aunque los ojos no los hayan visto en décadas». Tras lo que pareció una eternidad en aquel sendero olvidado, finalmente emergieron en un pequeño claro que Lucía reconoció. Estaban cerca del límite este del pueblo, no lejos de la casa de su abuela.
Habían conseguido bordear el bosque por un camino que pocos conocían, evitando los senderos principales donde podrían haberse cruzado con los hombres de Fuentes. «Lo logramos», suspiró Lucía, sintiendo cómo la tensión abandonaba parcialmente sus hombros. «Aún no», advirtió Sofía, señalando hacia el pueblo. «Tenemos que atravesar ese último tramo sin que nadie nos vea con un caballo que seguramente todos reconocerían». Era un problema que no habían considerado en su plan. San Miguel Aguacaliente era un pueblo pequeño donde todos se conocían. Un caballo desconocido, especialmente uno tan distintivo como Viento con su pelaje rojizo, llamaría la atención de inmediato, y las noticias volarían hasta los oídos equivocados. «¿Qué hacemos?», preguntó Lucía. Sofía miró al cielo. La luna se había ocultado parcialmente tras unas nubes, sumiendo el paisaje en una oscuridad mayor. «Es una ventaja», murmuró. «Además, la mayoría del pueblo está en la plaza, preparando la fiesta». La anciana ajustó la cuerda improvisada en el cuello de Viento y sacó de su mochila una manta oscura que Lucía no había notado antes. Con movimientos hábiles, la colocó sobre el lomo y los flancos del caballo. «No lo ocultará completamente, pero en la oscuridad, a distancia, podría parecer un caballo de carga cualquiera», explicó. Lucía asintió, aunque no estaba convencida. El plan parecía frágil, pero no tenían alternativa. «Caminaremos como si fuera lo más natural del mundo», instruyó Sofía. «Si alguien nos ve y pregunta, déjame hablar a mí». Con el corazón latiéndole en la garganta, Lucía siguió a su abuela hacia el borde del pueblo. Optaron por las callejuelas traseras, evitando la calle principal. Viento los seguía con docilidad sorprendente, como si entendiera la necesidad de pasar desapercibido. En una esquina, escucharon voces acercándose y se detuvieron, tensándose. Pero eran solo unos niños que corrían de regreso a sus casas, demasiado ocupados en su juego para notar la extraña procesión de una anciana, una niña y un caballo cubierto con una manta. «Ya casi llegamos», susurró Sofía cuando divisaron el inconfundible azul cobalto de su casa al final de la calle. Fue entonces cuando escucharon el ruido de motores acercándose. 2 camionetas negras avanzaban lentamente por la calle principal, sus faros recorriendo cada rincón como ojos predadores buscando una presa. «Los hombres de Fuentes», siseó Sofía, tirando urgentemente de la cuerda para guiar a Viento hacia un callejón estrecho entre 2 casas. «¡Rápido!». Se apretujaron en el angosto pasaje, con Viento apenas pudiendo pasar. Lucía sentía su respiración cálida y agitada contra su nuca mientras los 3 se mantenían inmóviles, escuchando. Una de las camionetas se detuvo justo en la intersección cercana. La ventanilla bajó y la voz áspera de Javier resonó en la noche. «Oye, chico, ¿has visto un caballo suelto, de color rojizo, grande?» «No, señor», respondió una voz joven que Lucía reconoció como la de Martín, el hijo del panadero. «No he visto ningún caballo, pero puedo preguntar a mi papá si quiere». «No es necesario», respondió Javier con impaciencia. «Si lo ves, avisa inmediatamente en el rancho El Despertar. Hay recompensa». La camioneta arrancó de nuevo, alejándose por la calle principal. Lucía y Sofía intercambiaron miradas de alivio, pero sabían que la situación acababa de complicarse enormemente. Los hombres de Fuentes estaban buscando activamente a Viento, y pronto todo el pueblo estaría alerta. «Tenemos que llegar a casa ya», urgió Sofía. Aprovechando la breve calma tras el paso de las camionetas, cruzaron apresuradamente las últimas 2 calles hasta la Casa Azul. El jardín trasero de Sofía, por suerte, estaba rodeado por un muro alto cubierto de bugambilias, ofreciendo cierta privacidad. Una pequeña puerta lateral les permitió entrar sin ser vistos desde la calle principal. Tal como había mencionado Sofía, había un cobertizo en la parte posterior del jardín,
parcialmente oculto por árboles frutales y plantas trepadoras. Aunque pequeño, estaba limpio y bien mantenido, con un suelo cubierto de paja fresca. ¿Siempre has tenido esto preparado?, preguntó Lucía mientras su abuela guiaba a Viento al interior. Digamos que siempre es bueno tener un lugar para guardar secretos, respondió Sofía con una sonrisa enigmática. Una vez dentro, Sofía encendió una pequeña lámpara de aceite que colgaba del techo. La luz cálida reveló un espacio acogedor que parecía más adecuado para un caballo de lo que Lucía hubiera esperado. Había un abrevadero en un rincón y sobre un gancho colgaban lo que parecían ser viejos aparejos de equitación. «Abuela», dijo Lucía lentamente, mientras observaba cómo Sofía quitaba la manta y la cuerda del cuello de Viento con movimientos expertos. «Creo que es hora de que me cuentes qué está pasando realmente». Sofía suspiró, acariciando el hocico de Viento, que parecía más relajado ahora que estaban a salvo. «Supongo que sí», admitió. «Te debo una explicación». Llenó el abrevadero con agua de una manguera cercana y sacó de un pequeño armario un puñado de heno que ofreció a Viento. El caballo lo aceptó con entusiasmo, evidentemente hambriento. «Este cobertizo no siempre fue un cobertizo», comenzó Sofía, sentándose en un pequeño banco de madera e invitando a Lucía a hacer lo mismo. «Cuando tu abuelo y yo compramos esta casa, esto era una caballeriza en miniatura. Teníamos un caballo, solo uno, pero era especial». Sofía miró a Viento, que comía tranquilamente, aparentemente ajeno a la importancia de la conversación. «Se llamaba Relámpago», continuó, su voz teñida de nostalgia. «Un semental rojizo, el más veloz y hermoso de la región. Tu abuelo lo ganó en una apuesta a un hacendado de Veracruz y se convirtió en parte de nuestra familia». «¿Y qué pasó con él?», preguntó Lucía, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. «Osvaldo Fuentes siempre lo codició», respondió Sofía, su voz endureciéndose. «En aquellos tiempos, Fuentes apenas comenzaba a construir su imperio. Organizaba carreras pequeñas, apuestas menores, pero tenía ambición. Relámpago había ganado cada carrera en la que participó, y Fuentes lo quería para cruzarlo con sus yeguas, para crear una línea de caballos de carreras imbatible». «¿Se lo vendieron?», preguntó Lucía. «Jamás», exclamó Sofía con vehemencia. «Tu abuelo rechazó todas sus ofertas, por generosas que fueran. Relámpago no estaba en venta, y entonces…» La anciana hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos dolorosos. «Una noche, mientras tu abuelo estaba en Oaxaca vendiendo la cosecha, unos hombres entraron aquí, me golpearon y se llevaron a Relámpago. Supe inmediatamente que había sido Fuentes, pero no podía probarlo. La policía no hizo nada. Fuentes ya tenía comprados a varios oficiales». Lucía sintió que un escalofrío recorría su espalda. «¿Y qué hizo el abuelo?». «Fue a buscarlo, por supuesto», respondió Sofía. «Recorrió cada rancho, cada establo de la región, pero Relámpago había desaparecido. Meses después, escuchamos rumores de que Fuentes tenía un nuevo semental rojizo ganando carreras en Ciudad de México. Para cuando tu abuelo llegó allí, el caballo había sido vendido a unos estadounidenses». «Es horrible», murmuró Lucía. «Tu abuelo nunca se recuperó del todo», continuó Sofía. «No era solo un caballo, ¿entiendes? Era parte de nuestra vida, de nuestros sueños. Íbamos a criar caballos juntos, a construir un pequeño rancho. Todo eso se esfumó con Relámpago». Lucía miró a Viento, que había terminado de comer, y ahora los observaba con atención, como si entendiera cada palabra. «Pero Viento no puede ser Relámpago», razonó. «Han pasado muchos años y los caballos no viven tanto tiempo, ¿verdad?». «No, claro que no», asintió Sofía. «Pero mira esto». La anciana se acercó a Viento y con delicadeza levantó su pata trasera derecha. Allí, parcialmente oculta por la suciedad,
estaba la marca blanca en forma de media luna que Lucía había mencionado antes. Relámpago tenía exactamente la misma marca, explicó Sofía, y no era natural, se la hicimos nosotros, accidentalmente. Tu abuelo estaba errándolo y el hierro resbaló, quemando ligeramente la piel. La marca nunca desapareció. Entonces, comenzó Lucía tratando de entender. Viento es descendiente de Relámpago, afirmó Sofía con certeza. No tengo dudas, la marca, el color, incluso su comportamiento. Fuentes debió usar a Relámpago como semental antes de venderlo, y Viento debe ser uno de sus descendientes. Lucía se acercó a Viento, observando más detenidamente la marca blanca. Era exactamente como su abuela la describía, una media luna perfecta, como si la propia luna hubiera besado la piel del caballo. Por eso confía en ti, murmuró Lucía. De alguna manera, siente la conexión. Los caballos tienen memorias que no entendemos, asintió Sofía. Y ahora, el destino ha puesto a este hijo de Relámpago en nuestro camino. Un ruido en la calle sobresaltó a Lucía y Sofía, interrumpiendo su conversación. Sofía apagó rápidamente la lámpara de aceite, sumiendo el cobertizo en la oscuridad. A través de una pequeña rendija en la pared de madera, vieron las luces de una camioneta que se detenía frente a la casa. «Fuentes», susurró Sofía con amargura. «Después de todos estos años, viene personalmente». Lucía se asomó por la rendija y vio a un hombre corpulento de unos 60 años descender del vehículo. Vestía un traje caro que contrastaba con sus botas de piel de serpiente y un sombrero vaquero blanco. Su rostro, marcado por profundas arrugas y una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, mostraba la dureza de una vida dedicada a aplastar a otros para conseguir lo que quería. «Quédate aquí con Viento», ordenó Sofía, dirigiéndose hacia la puerta del cobertizo. «No hagas ruido, pase lo que pase». «Pero abuela», «Sin peros», la cortó la anciana. «Recuerda que Viento depende de nosotras. Si nos descubren, volverá a las cadenas, o algo peor». Lucía asintió tragando saliva. Su abuela tenía razón. Sofía salió del cobertizo, cerrando cuidadosamente la puerta tras ella. A través de la rendija, Lucía vio cómo su abuela se encaminaba hacia la puerta de la casa, donde Fuentes ya golpeaba con impaciencia. «¡Sofía Vega!». La voz del hombre resonó en la noche. «Sé que estás ahí. Abre la puerta». La abuela abrió con una calma sorprendente, como si recibir a un hombre como Fuentes en mitad de la noche fuera lo más natural del mundo. «Osvaldo Fuentes», dijo Sofía, y aunque Lucía no podía verle el rostro, imaginaba la expresión desafiante de su abuela. «Han pasado muchos años». «Demasiados para andarnos con rodeos, vieja», respondió Fuentes, intentando mirar por encima del hombro de Sofía hacia el interior de la casa. «Uno de mis caballos ha desaparecido y creo que tú sabes algo al respecto». «¿Yo?». La voz de Sofía sonaba genuinamente sorprendida. «¿Por qué habría de saber algo sobre tus caballos? Hace décadas que no piso un establo». «Porque te conozco, Sofía», gruñó Fuentes, acercándose amenazadoramente. «Y conozco a tu familia. Tu nieta ha estado haciendo preguntas en el pueblo, preguntas sobre un caballo rojizo». El corazón de Lucía se detuvo por un instante. ¿Cómo sabían de ella? ¿Quién había hablado? «Mi nieta tiene 12 años, Osvaldo», respondió Sofía con firmeza. «Es una niña curiosa, como todos los niños. Si ha estado haciendo preguntas, seguramente es por algún cuento que le han contado en la escuela». Fuentes soltó una risa que sonó como cristal rompiéndose. «No me tomes por estúpido. Ese caballo vale más de lo que puedes imaginar. Ha ganado carreras que me han hecho millonario y lo seguirá haciendo cuando mis muchachos le quiten esa rebeldía a golpes». En el cobertizo, Viento resopló suavemente, como si entendiera las palabras de Fuentes. Lucía lo abrazó por el cuello, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. «Nunca permitiré que te lleven de nuevo», prometió en voz baja.
Afuera, la conversación se tornaba más tensa. Mis hombres están registrando el pueblo casa por casa, continuó Fuentes. Y cuando encuentren a mi caballo, quien lo haya robado deseará no haber nacido. Pues busca todo lo que quieras, respondió Sofía cruzándose de brazos. Aquí no hay más caballo que el de madera con el que jugaba mi nieta cuando era pequeña. Fuentes dio un paso hacia ella, y por un horrible instante, Lucía temió que fuera a golpear a su abuela. Pero Sofía no retrocedió ni un milímetro. Te propongo algo, Osvaldo, dijo la anciana con una calma desconcertante. Regresa mañana por la mañana con una orden de registro. Si es tan importante, seguramente la policía estará dispuesta a ayudarte, ¿no? Fuentes pareció dudar. Su mirada se desvió hacia las otras camionetas que recorrían el pueblo y luego de nuevo hacia Sofía. Volveré al amanecer, advirtió finalmente, con o sin orden. Y si descubro que me has mentido, Sofía, ni tu edad te salvará de mi furia. Con esa amenaza flotando en el aire, Fuentes regresó a su camioneta y se alejó, no sin antes dirigir una última mirada suspicaz hacia el jardín trasero de la casa. Sofía esperó hasta que las luces del vehículo desaparecieron por la calle, antes de dirigirse apresuradamente al cobertizo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban determinación. «Tenemos hasta el amanecer», anunció, encendiendo nuevamente la lámpara. «Debemos sacar a Viento de aquí antes de que Fuentes regrese». «¿Pero a dónde?», preguntó Lucía angustiada. «Están registrando todo el pueblo. No hay dónde esconderlo». Sofía pareció meditar unos momentos, acariciando distraídamente el hocico de Viento. Lucía nunca había visto a su abuela tan preocupada. «Hay un lugar», dijo finalmente la anciana. «En las montañas, a unas 2 horas de camino. Un viejo amigo tiene un rancho allí, alejado de todo. Alejandro Durán. Fue compañero de tu abuelo en sus años de juventud. Si alguien puede ayudarnos, es él». «¿Pero cómo llegaremos hasta allí sin que nos vean?», preguntó Lucía. «No podemos simplemente caminar por la carretera con un caballo, y menos con todos los hombres de Fuentes vigilando». «Hay un camino», respondió Sofía. «Un camino antiguo que atraviesa el bosque y sube por la sierra. Tu abuelo y yo lo usábamos para visitar a Alejandro. Pocos lo conocen hoy en día. Es difícil y peligroso en algunas partes, pero es nuestra única opción». Lucía tragó saliva. La idea de atravesar el bosque de noche por senderos desconocidos la aterrorizaba. Pero la alternativa, permitir que Viento volviera a manos de Fuentes, era impensable. «Tendremos que prepararnos rápido», continuó Sofía, dirigiéndose a un viejo baúl en un rincón del cobertizo. «Necesitaremos agua, comida, mantas y algo para curar sus heridas en el camino». Mientras su abuela rebuscaba en el baúl, Lucía se acercó a Viento. El caballo parecía más calmado ahora, como si entendiera que estaban intentando ayudarlo. Sus ojos, que antes mostraban terror y desconfianza, ahora la miraban con algo parecido al agradecimiento. «Te prometo que estarás a salvo», susurró Lucía, apoyando su frente contra el cuello del animal. «No dejaré que te hagan daño nunca más». Viento resopló suavemente, como respondiendo a su promesa. «Abuela», dijo Lucía de repente, con una determinación que sorprendió a la propia Sofía. «Yo iré con Viento hasta el rancho de don Alejandro». «¿Qué estás diciendo, niña?», exclamó Sofía, dejando caer una vieja manta que acababa de sacar. «Es demasiado peligroso. Yo iré». «No, abuela», insistió Lucía. «Tú misma dijiste que el camino es difícil. Tienes 78 años. Yo soy joven y fuerte. Además, si los dos desaparecemos, Fuentes sospechará inmediatamente. Pero si tú te quedas, puedes distraerlo, ganar tiempo». Sofía miró a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. «Pero no conoces el camino». «Puedes dibujármelo», respondió Lucía. «Sé orientarme en el bosque, papá me enseñó, y Viento confía en mí».
Como para confirmar sus palabras, el caballo se acercó a Lucía y apoyó suavemente su cabeza contra su hombro, en un gesto de confianza que conmovió a ambas. Sofía observó la escena en silencio, debatiéndose internamente. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. «Tienes razón», admitió. «Viento debe ir contigo, pero no irá sola. Temo lo peor para ambos si no tienen guía». «¿Pero quién?» «Diego, el hijo de Margarita», respondió Sofía. «Tiene 17 años y conoce esos caminos casi tan bien como tu abuelo. Su familia ha vivido de la recolección de hierbas medicinales durante generaciones. Si hay alguien que puede llevarte a salvo hasta el rancho de Alejandro, es él». Lucía recordaba a Diego, un muchacho serio y silencioso que a veces ayudaba en la iglesia durante las festividades. No lo conocía bien, pero sabía que tenía fama de ser honrado y valiente. «¿Y si no quiere ayudarnos?», preguntó. «Querrá», afirmó Sofía con seguridad. «Su padre era amigo de tu abuelo también, y además», la anciana sonrió ligeramente. «Le debo un favor. Le curé a su hermana pequeña de una fiebre que ningún médico pudo tratar el invierno pasado. Me dijo que haría cualquier cosa para pagarme». Mientras Sofía reunía lo necesario para el viaje, Lucía comenzó a limpiar las heridas de Viento con un ungüento que su abuela había preparado. El caballo se dejaba hacer, paciente, como si entendiera la importancia de estar fuerte para el viaje que les esperaba. «Tenemos poco tiempo», dijo Sofía, consultando un viejo reloj de pared. «Son casi las 11. Debemos salir antes de las 12 para aprovechar la oscuridad. Diego vendrá pronto». Como invocado por sus palabras, un suave golpe en la puerta trasera del jardín anunció la llegada del joven. Sofía salió a recibirlo mientras Lucía terminaba con los preparativos. Cuando regresó, Sofía venía acompañada por un muchacho alto y delgado, de piel morena y cabello negro cortado al rape. Sus ojos oscuros mostraban una mezcla de curiosidad y determinación. «Diego, esta es mi nieta Lucía», presentó Sofía. «Lucía, él es Diego Ramírez, la hermana de Margarita», dijo el joven con voz grave, asintiendo en reconocimiento. «Doña Sofía me ha contado lo del caballo. Es peligroso, pero los ayudaré». Diego examinó a Viento con ojo crítico, recorriendo con sus dedos las cicatrices que marcaban el pelaje rojizo del caballo. «Conozco a los caballos de Fuentes», murmuró. «Este era su favorito para las carreras clandestinas. Lo llaman el demonio rojo. Dicen que nunca perdió una carrera». «Ya no es el demonio rojo», corrigió Lucía con firmeza. «Su nombre es Viento». Diego asintió, respetando su decisión. «Viento, entonces. Es un buen nombre». Mientras el joven revisaba que la improvisada cabezada estuviera bien ajustada, Sofía extendió un mapa casero sobre una mesa pequeña. Era un dibujo a mano, amarillento por los años, pero con detalles precisos del terreno. «Este es el camino», explicó, trazando con su dedo una línea serpenteante que ascendía por las montañas. «Sale por la parte trasera del pueblo, junto al viejo molino abandonado. Desde allí sigue el arroyo durante unos 3 kilómetros. Luego, cuando llegues a una formación de rocas que parece una tortuga, toma el sendero de la izquierda». Diego se acercó, estudiando el mapa con atención. «Lo conozco», confirmó. «Mi abuelo me llevaba por ahí para recolectar hongos silvestres. Es empinado en algunas partes, pero Viento podrá manejarlo». Sofía continuó explicando cada tramo del camino, marcando los puntos donde debían tener especial cuidado. Un barranco profundo, un trecho rocoso, un área donde el sendero se volvía casi invisible entre la vegetación. «Y finalmente llegarás al rancho de Alejandro», concluyó. «No lo pueden confundir. Tiene un arco de piedra en la entrada con el nombre grabado, El Refugio». Lucía memorizaba cada indicación, consciente de que su vida y la de Viento podrían depender de ello.
La abuela dobló cuidadosamente el mapa y se lo entregó, junto con una pequeña bolsa de cuero. «Aquí hay comida para el camino, agua y un poco de dinero por si lo necesitas», dijo. Y luego, bajando la voz para que solo Lucía pudiera oírla, añadió: «Y esto es para Alejandro». Le entregó un pequeño paquete envuelto en tela roja. Lucía lo guardó sin preguntar, entendiendo por la mirada de su abuela que era importante. «Ya es hora», anunció Diego, asomándose por la rendija del cobertizo. «La calle está despejada. Las patrullas de Fuentes están en el otro extremo del pueblo». Sofía abrazó a su nieta con fuerza, algo inusual en ella, que normalmente era reservada con sus muestras de afecto. «Cuídate, mija», susurró contra su cabello. «Y cuida a Viento. Recuerda que llevas contigo una parte de nuestra historia». «Lo haré, abuela», prometió Lucía, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No era momento de llorar. «Volveré pronto, te lo prometo». «No vuelvas hasta que sea seguro», advirtió Sofía. «Alejandro sabrá cuándo es el momento. Confía en él». Con un último abrazo, Lucía se separó de su abuela. Diego ya había sacado a Viento al jardín trasero y esperaba junto a la puerta que daba al callejón. La noche era oscura, perfecta para su huida. Sofía se despidió una vez más y luego cerró silenciosamente la puerta tras ellos. Lucía sintió un nudo en la garganta al ver a su abuela quedarse atrás, enfrentando sola a Fuentes y sus hombres. «Andando», susurró Diego. «Mantendremos un ritmo constante, pero no demasiado rápido. No queremos agotar a Viento antes de tiempo». Avanzaron por callejuelas traseras, evitando las calles principales. El pueblo estaba inusualmente silencioso, con la mayoría de los habitantes recluidos en sus casas ante la inquietante presencia de los hombres de Fuentes. Cuando llegaron al límite del pueblo, donde las últimas casas daban paso a campos abiertos, Diego se detuvo. «A partir de aquí estaremos expuestos hasta llegar al bosque», advirtió. «Tendremos que correr». Lucía asintió, aferrándose a la rienda improvisada. Viento parecía entender la gravedad de la situación. Se mantenía silencioso y atento, sus orejas moviéndose constantemente, captando cada sonido. «Ahora», indicó Diego, y los tres se lanzaron a través del campo abierto, moviéndose tan rápido como podían sin hacer ruido. La oscuridad los envolvió protectoramente mientras corrían bajo un cielo estrellado. Lucía sentía el corazón latiendo contra sus costillas, impulsado tanto por el esfuerzo físico como por el miedo. A lo lejos, las luces de una camioneta recorrían la carretera principal, pero estaba demasiado distante para representar un peligro inmediato. Después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron el borde del bosque. La densidad de los árboles los ocultó de miradas indiscretas y por primera vez, desde que dejaron la casa de su abuela, Lucía pudo respirar con cierto alivio. «Lo logramos», jadeó, inclinándose para recuperar el aliento. «Solo la primera parte», corrigió Diego. «El verdadero desafío comienza ahora». Tal como había indicado Sofía, siguieron el curso del arroyo, que brillaba como plata líquida bajo la luz de las estrellas. El terreno era irregular, obligándolos a avanzar con cuidado. Viento los seguía dócilmente, aunque ocasionalmente resoplaba cuando el dolor de sus heridas se hacía presente. «Está sufriendo», observó Lucía con preocupación. «Es fuerte», respondió Diego, estudiando al caballo. «Ha aguantado cosas peores. Llegará». A medida que avanzaban, el bosque se volvía más denso y el sendero más difícil de seguir. Diego parecía moverse por instinto más que por vista, guiándolos con seguridad entre árboles, rocas y desniveles traicioneros. Habían recorrido quizás la mitad del camino cuando un sonido lejano los hizo detenerse en seco. Ladridos de perros. «Perros rastreadores», murmuró Diego, su rostro endureciéndose.
Fuentes debe haber descubierto que el caballo ya no está en el pueblo. ¿Nos encontrarán?, preguntó Lucía, el miedo anudándose en su estómago. No, si podemos evitarlo, respondió Diego mirando a su alrededor. Tomó una decisión rápida. Necesitamos desviar su olfato. Sígueme. Los guió fuera del sendero hacia un pequeño manantial que brotaba entre las rocas. El agua formaba un pequeño estanque antes de continuar su curso colina abajo. Cruzaremos por el agua, explicó. Los perros perderán nuestro rastro, al menos temporalmente. Vadearon el estanque, que les llegaba a las rodillas, guiando a viento con cuidado para que no resbalara en las piedras cubiertas de musgo. El agua estaba helada, y Lucía tuvo que morderse el labio para no gritar cuando se filtró a través de sus zapatos. Siguieron el curso del manantial durante un buen trecho, saliendo finalmente en un punto mucho más arriba de donde habían entrado. Diego los guió entonces hacia un terreno rocoso donde sus huellas serían difíciles de seguir. Los ladridos se habían vuelto más débiles, pero aún podían oírlos a lo lejos. No podían detenerse a descansar. La formación de rocas en forma de tortuga debería estar cerca, dijo Diego, consultando la posición de las estrellas. Desde allí, el camino se vuelve más empinado. Efectivamente, poco después, divisaron la extraña formación rocosa que, bajo la luz plateada de la noche, realmente parecía una tortuga gigante petrificada. Tomaron el sendero de la izquierda, tal como había indicado Sofía, y comenzaron el ascenso más exigente. El camino se estrechó, serpenteando entre paredes de roca. En algunos tramos apenas había espacio suficiente para que pasara viento, y Lucía temía que el animal se asustara y rehusara continuar. Pero el caballo los seguía con una confianza sorprendente, como si entendiera que cada paso lo alejaba más de sus torturadores. Cuando finalmente salieron del desfiladero, el cielo comenzaba a aclarar en el este. El amanecer no estaba lejos. «Tenemos que darnos prisa», urgió Diego. «Pronto será de día, y seremos visibles desde el valle». Aceleraron el paso, a pesar del cansancio que pesaba en sus miembros. Viento parecía recuperar fuerzas a medida que subían, como si el aire puro de la montaña los revigoriza. El sol estaba asomando por el horizonte cuando finalmente divisaron a lo lejos el arco de piedra que marcaba la entrada al rancho, el refugio. Era una construcción simple pero sólida, con el nombre tallado toscamente en la roca. «¡Lo logramos!», exclamó Lucía, sintiendo una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo marearse. Pero su alivio duró poco. El sonido de un motor acercándose rápidamente los sobresaltó. Una camioneta negra apareció en el camino inferior, avanzando a toda velocidad hacia el rancho. «¡Fuentes!», gritó Diego reconociendo el vehículo. «¡Corre! ¡Estamos casi allí!». Espoleados por el miedo, corrieron los últimos metros hacia el arco de piedra. Viento pareció sentir el peligro también, porque aceleró el paso por propia iniciativa, adelantándose a ellos. Apenas habían cruzado el arco cuando la puerta de la casa principal se abrió y un hombre de unos 70 años salió empuñando una escopeta. Tenía el pelo completamente blanco y la piel curtida por el sol, pero su postura era firme y sus ojos alertas. «¡Don Alejandro!», gritó Diego. «¡Nos persiguen!». Alejandro Durán evaluó la situación en un instante. Sus ojos se detuvieron en viento y algo parecido al reconocimiento cruzó por su rostro. «¡Adentro! ¡Rápido!», ordenó señalando un gran establo de piedra. «¡Lleven al caballo ahí!». Mientras obedecían, Alejandro se plantó en mitad del camino, la escopeta apuntando firmemente hacia la camioneta que se acercaba. La camioneta se detuvo bruscamente a unos metros del arco. Osvaldo Fuentes bajó, seguido por Javier y otro hombre que Lucía no había visto antes. Los tres llevaban armas.
Alejandro, saludó Fuentes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ha pasado tiempo. No el suficiente, respondió Alejandro sin bajar la escopeta. Estás en propiedad privada, Osvaldo. Vengo por lo que es mío, replicó Fuentes, dando un paso adelante. Un caballo muy valioso y 2 ladrones que me lo robaron. No veo ningún caballo tuyo por aquí, respondió Alejandro calmadamente. Solo veo a 3 hombres armados invadiendo mi propiedad. Desde el establo, Lucía y Diego observaban la escena aterrorizados. Viento se mantenía sorprendentemente tranquilo a su lado, como si confiara en que Alejandro lo protegería. «No juegues conmigo, viejo», amenazó Fuentes, su voz endureciéndose. «Sé que están aquí, y sé que ese caballo vale más de lo que tú has ganado en toda tu vida. Apártate, o te apartaré yo». Alejandro no se movió. «Este rancho ha sido un refugio para los necesitados durante 50 años, Osvaldo. Nadie ha cruzado esa puerta por la fuerza y nadie lo hará hoy». La tensión era palpable. Fuentes y sus hombres avanzaron otro paso y Alejandro amartilló la escopeta, el sonido resonando claramente en el aire de la mañana. Fue entonces cuando un ruido de motores rompió el silencio. Por el camino que ascendía desde el pueblo aparecieron 3 patrullas de policía, avanzando a toda velocidad hacia el rancho. «¿Qué demonios?», masculló Fuentes desconcertado. Las patrullas se detuvieron junto a la camioneta y varios oficiales descendieron, todos armados. Al frente de ellos, Lucía reconoció con sorpresa a don Miguel, el veterinario del pueblo. «Osvaldo Fuentes», anunció uno de los policías, un hombre de aspecto severo con insignias de capitán. Está bajo arresto por organización de carreras ilegales, maltrato animal, amenazas y una lista de delitos que es demasiado larga para enumerar aquí. Fuentes palideció, mirando con furia a Alejandro. «¿Tú los llamaste? ¿Cómo?» «No fui yo», respondió el anciano. «Fue Sofía Vega. Aparentemente, mientras tú la amenazabas anoche, ella ya había contactado a las autoridades estatales y tenía pruebas, muchas pruebas». Don Miguel se adelantó. «Evidencia fotográfica del maltrato animal, testimonios de personas que han visto las carreras ilegales, incluso registros bancarios de las apuestas. Sofía ha estado reuniendo evidencia durante años, esperando el momento adecuado». Los hombres de Fuentes, viendo que estaban superados en número, dejaron caer sus armas, pero Fuentes, con la desesperación del acorralado, intentó hacer un último movimiento. Sacó una pistola de su chaqueta y apuntó hacia el establo. «Si no puedo tener ese caballo, nadie lo tendrá», gritó. Antes de que pudiera disparar, Alejandro se movió con una agilidad sorprendente para su edad, golpeando a Fuentes con la culata de la escopeta. El hacendado cayó al suelo y los policías se abalanzaron sobre él inmediatamente. «Se acabó, Osvaldo», dijo Alejandro, mirándolo con una mezcla de lástima y desprecio. «Tu imperio de crueldad, tu dinero manchado de sangre, todo termina hoy». Mientras los policías esposaban a Fuentes y a sus hombres, don Miguel se acercó al establo. Lucía y Diego salieron a su encuentro, aún temblando por la tensión de los últimos momentos. «¿Mi abuela?», preguntó Lucía preocupada. «Está bien», respondió el veterinario con una sonrisa tranquilizadora. «Fue ella quien orquestó todo esto. Ha estado vigilando a Fuentes durante años, registrando cada delito, cada abuso. Cuando encontraste a Viento, supo que era la oportunidad que había estado esperando». «¿Pero por qué no me lo dijo?», preguntó Lucía confundida. «Porque te conoce», respondió don Miguel con una sonrisa cómplice. «Sabía que actuarías con naturalidad si no estabas al tanto del plan completo. Y necesitábamos que Fuentes mordiera el anzuelo, que te siguiera hasta aquí, lejos del pueblo, donde podríamos arrestarlo sin poner en peligro a nadie más». Lucía no sabía si sentirse orgullosa de su abuela o molesta por haber sido utilizada como cebo sin saberlo. Pero el resultado justificaba los medios. Fuentes estaba arrestado
y Viento estaba a salvo. El sol ya iluminaba completamente el rancho cuando una última camioneta llegó. De ella descendieron Sofía Vega y, para sorpresa y alegría de Lucía, sus padres. «¡Mamá! ¡Papá!», exclamó corriendo hacia ellos. Corriendo, Ramón Hernández abrazó a su hija con fuerza, levantándola del suelo. «Mi valiente niña», murmuró contra su cabello, «estamos tan orgullosos de ti». «¿Lo sabían?», preguntó Lucía, mirando a sus padres con asombro. «No todo», respondió Elena, uniéndose al abrazo. «Tu abuela nos contó lo básico esta mañana, cuando los hombres de Fuentes comenzaron a buscarlos. Fue aterrador, pero confiábamos en ti». Sofía se acercó a Viento, que había salido del establo, y observaba la escena con curiosidad. La anciana acarició su hocico con ternura, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Finalmente», susurró, tan bajo que solo Lucía pudo oírla. «Finalmente se ha hecho justicia». Alejandro se unió a ellos, mirando a Viento con la misma mezcla de asombro y nostalgia que había mostrado Sofía. «Es idéntico a Relámpago», comentó, pasando una mano áspera pero gentil por el cuello del caballo. «Mismo espíritu, misma fuerza». «¿Qué pasará con él ahora?», les preguntó Lucía, repentinamente preocupada por el futuro de Viento. «Se quedará aquí», respondió Alejandro con firmeza. «Este rancho ha sido siempre un refugio para los maltratados y los perdidos, y tengo espacio de sobra». Don Miguel, que había estado examinando las heridas de Viento, asintió aprobatoriamente. «Con buenos cuidados, estas cicatrices sanarán. Las físicas, al menos. Las otras llevarán más tiempo». «Podrás visitarlo cuando quieras», añadió Alejandro, dirigiéndose a Lucía. «De hecho, cuento con ello. Este caballo confía en ti. Te necesitará para recuperar completamente su confianza en los humanos». Lucía sintió una oleada de alegría ante la perspectiva de poder ver a Viento regularmente. «Vendré cada fin de semana», prometió. «Deberías mostrarle a tu padre el paquete», sugirió Sofía, señalando la bolsa que Lucía aún llevaba cruzada sobre el pecho. Lucía había olvidado por completo el misterioso paquete envuelto en tela roja. Lo sacó y se lo entregó a su padre. Ramón lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una vieja fotografía enmarcada de un joven montando un caballo rojizo casi idéntico a Viento. Junto a la fotografía, un pequeño medallón de plata con la forma de una media luna. «Era de tu abuelo», explicó Sofía. «La única foto que guardamos de él con Relámpago, y el medallón que llevaba siempre para recordar a su caballo después de que lo robaron». Ramón Hernández, un hombre que rara vez mostraba sus emociones, tenía lágrimas en los ojos mientras sostenía los recuerdos de su padre. «Gracias, mamá», dijo simplemente, abrazando a Sofía. En ese momento, como respondiendo a alguna llamada invisible, Viento se acercó a Lucía y apoyó suavemente su cabeza contra su hombro, en el mismo gesto de confianza que le había mostrado en el cobertizo de su abuela. Lucía lo abrazó, sintiendo el latido fuerte y regular de su corazón contra su mejilla. «Serás libre, Viento», susurró contra su pelaje cálido, «libre como el viento que te da nombre». Y así, bajo el sol de la mañana que doraba las montañas de San Miguel Aguacaliente, comenzaba una nueva historia para Viento y para la familia Hernández Vega. Una historia no de cadenas y crueldad, sino de libertad y justicia. Una historia que, como había dicho Sofía, era parte de ellos desde hacía generaciones. El susurro del viento entre los árboles parecía cantar una melodía de promesa y esperanza, llevando hacia el futuro los ecos del pasado finalmente redimido.